Hola, soy Laura Fernández y estás escuchando ¿Qué es la Vaina Podcast? Hola amis, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al primer episodio ya oficial de ¿Qué es la Vaina Podcast? Los invito a que se acomoden, agarren su bebida de preferencia y se preparen para el chisme del día de hoy. Antes de empezar, les recuerdo que yo no soy una historiadora profesional ni nada de eso, solo me gusta aprender mucho y compartir toda esta información con ustedes. Pero bueno, suficiente cháchara. Empecemos con el viaje de hoy, porque nos vamos a ir de viaje. Vamos a una ciudad que ha sido inspiración para muchas series, como Friends, Sex and the City, Gossip Girl, etc, etc. Muchas canciones también, películas, etc, etc. Muchos sueñan con ir a conocerla y otros hasta con vivir ahí. Si no han adivinado, estoy hablando de Nueva York. Aunque nunca hayas ido a Nueva York, probablemente has escuchado de esta ciudad y un poco de su historia, del 9/11, de sus monumentos y sitios turísticos, tipo por ejemplo tenemos la Estatua de la Libertad, el Empire State, el Met, que es donde se sentaban las de Gossip Girl a comer. Nótese que me he visto la serie más de 4 veces completica, pero no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en Central Park. Pero más bien nos vamos a enfocar en Seneca Village y cómo fue destruida para la construcción de este parque. Así como para empezar bien tranquis el podcast. Si quedaron un poco perdidos y estaban como que lao, ¿qué es Seneca Village? No sé, ok. Seneca Village fue la comunidad de propietarios afroamericanos más longeva y estable de Estados Unidos, hasta que la destruyeron para construir Central Park. Ok, pero vayámonos al inicio. La mayoría de afroamericanos que vivían en Nueva York a inicios de 1800 vivían en un barrio que se llamaba Five Points. Pero resulta que Five Points no estaba tan chévere. Es más, el escritor Charles Dickens dijo lo siguiente sobre el lugar. Y lo voy a leer porque lo quiero decir correctamente. La pobreza, la miseria y el vicio abundan a donde vamos ahora. Este es el lugar. Estos caminos estrechos que se bifurcan es dividir en dos. Yo no sabía, así que les digo. Estos caminos estrechos que se bifurcan a derecha e izquierda y apestan por todas partes con suciedad e inmundicia. Todo lo que es repugnante, decaído y podrido está aquí. Qué excelente descripción nos da Charles Dickens, me dan muchas ganas de visitar el lugar. Bueno, pero fuera de chiste, puede que Five Points no haya sido un lugar muy lindo, pero estoy dispuesta a apostar de que podía haber algo de racismo en el comentario de Charles Dickens. Ok, X, pasemos la página, ignoremos los comentarios de Charles Dickens, porque acá es donde pasa lo importante, la historia va a cambiar y va a mejorar para muchas personas. Así que nos vamos a 1825 con Andrew Williams. ¡Bravo, Andrew! ¡Woo! Él era un joven afroamericano que le compró unos terrenos a la familia Whiteheads, que sí, como su nombre lo indica, lo adivinaste, eran blancos. Y pronto otros afroamericanos siguieron lo que hizo Andrew, entre esos Epiphany Davis, que también compró unos terrenos para construir una iglesia y unos cementerios. Lo bueno de estos terrenos es que no eran terriblemente caros como los que estaban en otras partes de la ciudad. O sea, costaban aproximadamente $50, que aunque le pongamos la inflación hasta el día de hoy, sigue siendo terrenos que sí se podían comprar. Y bueno, así fue como nació Seneca Village, gracias a todos estos afroamericanos que empezaron a comprar terrenos. Algo excelente de estos terrenos, que supongo que por eso es que les llamaba tanto la atención, es que estaban apartados de la ciudad, quedaban a 5 kilómetros al norte de lo que era Nueva York en esa época. Entonces digamos que se encontraban a las afueras.
Y bueno, este aislamiento por distancia, digamos que era ideal para esas personas afroamericanas porque no tenían que aguantar los abusos de las personas blancas. Y aunque 2 años después de que empezó Seneca Village y todo eso, se abolió la esclavitud en el estado de Nueva York, pues aún así no seguían gozando de los mismos derechos o del mismo trato que las personas blancas. O sea, el racismo estaba muy bien, gracias. Seguía puro y duro. Pero lo importante es que a mí la estaban dando toda en Seneca Village. Tenían iglesias, tenían cementerios, tenían colegios y a los niños les estaba yendo bien de paso en los colegios. Además, fue una de las primeras comunidades integradas. Integradas es decir, que se mezclaban, convivían las personas afroamericanas y las blancas, porque recuerden que eso estaba prohibido, eso no se hacía antes. Y esto pasaba porque 1/3 de la población de Seneca Village era blanca, pero de inmigrantes irlandeses y alemanes. Y literal, esto era una comunidad. Hay evidencia de que eran muy unidos y tipo iban a los bautismos de los hijos de sus vecinos, iban también a los matrimonios, o sea, se lleva mejor que tú con tu vecino que no sabes cómo se llama, que eso también me ha pasado. Y también eran personas súper cracks. O sea, habían familias que estaban ayudando a liberar personas esclavizadas en otros estados, porque otros estados todavía no habían abolido la esclavitud. O sea, wow, eran lo mejor. Pero lo más importante de Seneca Village es que ellos eran dueños de su propiedad. O sea, la mayoría de personas que estaban ahí no estaban arrendados, sino que compraron su terreno. Recordamos a Andrew Williams acá, que fue de los primeros en comprar el terreno, y construyeron sus casas. Esto es totalmente diferente a lo que veíamos en otras partes de la ciudad, tipo en Five Points, que no necesariamente había muchas personas afroamericanas dueñas de su propiedad, como lo eran acá en Seneca Village. ¿Y por qué es tan importante esto de que ellos tuvieran su propiedad? Resulta que en la época, para poder votar, y recordemos que acá todavía no pueden votar las mujeres, esto no es solo una historia de racismo, sino también del patriarcado. ¡Woo! Ese "woo" es sarcasmo, por cierto, para que entiendan. Pero bueno, en esta época, para que los hombres afroamericanos pudiesen votar, tenían que tener una propiedad que estuviera valorada por mínimo $250. Y o sea, las personas blancas antes también tenían que cumplir con este requisito de tener una propiedad, pero a ellos les fueron quitando este requisito a las personas blancas, pero a las personas afroamericanas no. Tenían que tener su propiedad de $250 para ejercer su derecho al voto. Oigan, y no fue fácil, o sea, fue un camino larguito para que los dueños de las propiedades llegaran al mínimo de $250. Algunos lo lograron comprando un terreno que ya estuviese valorado por eso, o construyeron casas para subir la valoración del terreno. ¿Cuál era el problema? El gobierno otra vez, ¡yay! Lo que hacía el gobierno era que devaluaba mucho las viviendas, y estoy diciendo mucho terreno, pero también los terrenos de la comunidad de Seneca Village. Entonces hicieron todo un poco más difícil, pero aún así lo lograron y pudieron ejercer su derecho al voto. Bueno, pero veamos ahora qué es la vaina con el parque, con Central Park. Aunque me puedo quedar hablando solo de Seneca Village porque nos encantan, o sea, hicieron todo bien, los amamos, corazoncito. Pero bueno, antes de empezar quiero saber, porque muchas personas creen que Nueva York fue construida alrededor de Central Park, o sea, como si siempre hubiese existido. Déjenme saber si ustedes también creían esto o no. No se preocupen, nadie los va a juzgar, pero quiero saber esta información. ¿Ustedes qué pensaban? Ok. Volviendo al tema del parque. En Nueva York sí habían unos cuantos parques, no eran muchos, pero resulta que no eran suficientes para una ciudad que estaba creciendo tan rápido y que cada vez tenía más gente. Y otra cosa que me parece súper loca es que la gente
de la alta sociedad. Iba a los parques todos los días a las 6 de la tarde. Esto era como para mostrar su estatus de élites. Se vestían con sus mejores galas y daban el paseo, hasta bailaban minuetos y todo, y tenían que seguir unas reglas súper estrictas de comportamiento. Pero bueno, eso era lo que hacía la élite en los parques, entonces ellos eran sobre todo los que los usaban en verdad. Al inicio, cuando escuché de esta tradición, me parecía full raro, pero ahora pienso como que no seguiremos hasta el día de hoy haciendo algo similar, como la gente que va a los clubes, así se dice, privados, no sé, como a estas fiestas elegantes donde solo va la gente de alta sociedad, no sé, perdón, volvamos a la historia. ¿Qué pasa? Cuando las clases medias y bajas empezaron a ir a estos parques donde estaba la élite, ellos decidieron que tenían que llevar su actividad a otro lugar, porque estaban siendo invadidos física y mentalmente. O sea, esto no podía ser. ¿Quién sufrió más? ¿La élite de la época o Jesucristo en la cruz? ¿Cómo vamos a saberlo? Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer parques, pero privados, solo para la alta sociedad, amiga. Acá no entraba cualquier persona. Y también estaban rodeados por reja. Entonces, claramente no cualquiera podía entrar. Y bueno, el resto de ciudadanos estaba como que no tenemos un lugar para despejarnos, para relajarnos, socializar. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Esto me parece súper loco. ¿Saben dónde se empezaron a reunir? En un cementerio. En un cementerio en Brooklyn. Era nuevo, era muy bonito, eran como 200 acres, habían árboles divinos, todo súper verde. Pero, ¿qué pasó? El cementerio se empezó a llenar de lápidas porque es un cementerio y ahí entierran a la gente, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que un cementerio no es un sustituto para un parque. Aunque sé que hay gente hasta el día de hoy que ese plan no le molestaría, pero bueno, para el resto de la comunidad como que no. Necesitaban un lugar donde no hubiese tantos muertos, tal vez. Así fue que se empezó a hablar de que, tal vez la ciudad necesita un parque. Pero, bueno, en verdad no lo vean con buenos ojos. Todavía estaban pensando más bien en las familias de la élite, de la alta sociedad, para que volvieran a concurrir en uno de estos parques, ya que los de ellos, que eran públicos, fueron, entre comillas, invadidos. Así que no crean que el gobierno estaba pensando en las clases medias y bajas. No, amiga, así no fue. Y bueno, así fue que se fue formando la idea de construir este parque absurdamente enorme de 341 hectáreas. O sea, ¿por qué necesitaban un parque tan inmenso? Pero resulta que, hay una razón para todo. Uno de los encargados del parque estaba obsesionado con los parques que había visto en Europa, porque eran inmensos, estos que se encontraban en Francia, en Inglaterra, y a mí él se estaba volviendo un poquito loco. Estaba como que, ¿cómo así que nos van a ganar los países europeos? No sabía que era una competencia, pero para él sí. No le podía caber en la cabeza de que hubiesen parques más grandes en Europa que en Estados Unidos de América. Entonces, bueno, un parque de 341 hectáreas fue. Y listo, bueno, ya, se decidió hacer el parque. Y en 1851 la alcaldía de Nueva York aprobó la ley para que se tomara el espacio, el terreno, para construir este parque. ¿Qué pasa? El lugar que escogieron primero resulta que era propiedad de unos millonarios blancos. Y ellos no se iban a dejar, no señor. Ellos fueron al tribunal y pidieron como que, por favor, resuélveme esto, no van a construir en mi propiedad. Y listo, lograron resolver, les dejaron sus tierritas quietas. ¿Qué pasa? Ahora, ¿dónde iban a construir el parque? Tocó buscar un nuevo lugar. Y adivinen qué lugar escogieron. Así es, adivinaste. ¿Dónde estaba ubicada Seneca Village? Yay. Muy mal.
Oigan, y a Seneca Village en este momento le estaba yendo bien, que era lo peor. Ya tenía 300 habitantes. Y también quiero dejar algo muy claro. Central Park, como ya dije, es absurdamente enorme, entonces Seneca Village no ocupaba todo este lugar, sino que también otras comunidades vivían ahí. Pero me enfoco en Seneca Village porque es una comunidad que hizo historia, o sea, donde los afroamericanos podían vivir, digamos que tranquilamente. Por eso nos estamos enfocando en ellos el día de hoy. Bueno, cuando le llegó la información a la gente de Seneca Village de que, hey, van a hacer un parque en tu casa, ellos quedaron como que, ¿cómo así? ¿Cómo puede ser esto? Y se acordaron de lo que hizo esta familia blanca, que era millonaria. Entonces ellos también fueron al tribunal a decir, amigo, por favor, no construyas un parque en mi casa, ayúdanos. Y adivinen, no los ayudaron. No pasó lo mismo que pasó con los millonarios blancos. Porque habrá sido. Es fácil, empieza por ra y termina por sismo. Racismo. ¿Y saben qué empezaron a hacer las personas que estaban a favor de la construcción del parque? Se fueron a los periódicos y empezaron a publicar artículos para que el resto de ciudadanos de Nueva York se pusiera de su parte. Ahí decían que las personas de Seneca Village y de las comunidades alrededor eran personas dedicadas al delito, que la zona estaba plagada de enfermedades, que era pantanosa, que vivían en chocitas. Obviamente no faltó el comentario racista y así fueron convenciendo a los ciudadanos de que en verdad les estarían haciendo un favor a la ciudad con destruir estas comunidades y bueno, los convencieron a base de mentira, claramente. Y esto me parece súper curioso porque, o sea, ¿qué le importaba a la gente si ellos vivían en chocitas? Aunque, no era así, pero eran sus terrenos, o sea, ellos son los dueños de esa tierra. Y también me parece súper loco cómo es que si piensan que la zona está plagada de enfermedades y es todo feo, porque quieres hacer un parque ahí, va a estar contaminado. Bueno, no sé, no me importa, pero me da rabia. Pero dejando mi rabia a un lado, sigamos. El Estado le dio permiso a la ciudad de tomar los terrenos para el parque mediante la expropiación forzosa. Como su nombre lo indica, es quitar las tierras forzosamente. Pero les dijeron, no se preocupen a los ciudadanos de Seneca Village. Nosotros vamos a pagar por sus propiedades. Pero muchas personas que vivían ahí dijeron que en verdad infravaloraron lo que costaba el lote y sus casas. O sea, no les estaban dando lo que costaba en verdad. Y a otras personas las sacaron a la fuerza. ¿Y saben qué hizo la ciudad de Nueva York? Celebró este momento. Porque creían que en verdad estaban haciendo algo bueno. O sea, que lavado mental. Y racismo. Pero un poco de las dos cosas. Y después de que literalmente los echaran de su casa, creo que es una buena descripción, un buen resumen de lo que pasó aquí. Seneca Village no se volvió a formar. Claro, la gente se dispersó porque ¿dónde iban a conseguir otra vez como toda una zona donde pudiese vivir la comunidad en paz? Literal, esto era lo que estaban haciendo. También otra cosa full barro es que estas familias, después de todo su arduo trabajo, no le pudieron dejar pues las casas que habían construido, los terrenos que compraron y todo eso a su descendencia. O sea, todo eso se perdió, no se volvió a formar la comunidad y no se han encontrado aún descendientes de personas que vivieron ahí. Entiendo si muchos de ustedes escucharon toda la historia y estarán pensando como que, bueno, se destruyó Seneca Village, pero fue por el bien común, ¿no? Se construyó un parque que ahora todos los neoyorquinos pueden usar y también personas alrededor del mundo que hasta viajan para conocerlo. Es un pulmón para la ciudad de Nueva York porque es un espacio con tantos árboles, plantaron muchos árboles. Pero, ¿es que en serio
tenían que hacer un parque tan grande y destruir a esta comunidad. O sea, imagínense dónde estarían los habitantes de Seneca Village el día de hoy si los hubieran dejado literalmente vivir en propiedades que ellos mismos pagaron. O sea, yo pienso que pudieron haber hecho varios parques de un buen tamaño, no sé, no destruir, pero obviamente eso no iba a pasar, amiga. No era la época, bueno, aunque creo que hoy en día los gobiernos son capaces también de destruir zonas donde minorías estén viviendo bien. Pero bueno, ¿ustedes creen que valió la pena la destrucción de Seneca Village por construir Central Park? De paso, esta historia no solía ser contada. O sea, simplemente la gente iba al parque y era como que ¡yay! ¡Qué parque tan chévere! Y en los colegios tampoco se enseñaron. Pero con el paso del tiempo, algunos proyectos han intentado como contar la historia de este lugar. En el 2001, o sea, creo que más de 100 años, sí, efectivamente, más de 100 años después de que destruyeron Seneca Village, pusieron una placa en el parque como que acá estuvo Seneca Village, que o sea, sí, gracias por el detalle. ¿Es suficiente? No, pero gracias, supongo. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro primer episodio. Hoy estuvimos viendo qué es la vaina con Seneca Village y Central Park. La verdad, me entretuve mucho investigando sobre esto y escribiendo el libreto. La mayoría del tiempo estuve indignada con la información, pero cuéntenme, ¿ustedes lo disfrutaron? Y también díganme si sintieron que me hizo falta algún dato o si dije algo mal, déjenmelo saber en los comentarios amablemente, ¿ok? Todo se puede decir con amabilidad, ¿ok? Lección del día, muy bien. Espero que tengan un lindo resto de día. Nos vemos la próxima semana y recuerden, yo soy su host, Laura Fernández, y acaban de escuchar qué es La Vaina Podcast. Chao.